Amigos míos, mientras dormían el fin de semana pasado, el estrecho de Hormuz cambió de dueño. Irán creyó que derribar un dron estadounidense sería jaque mate definitivo en el tablero internacional. Pero lo que los generales de Teherán no previeron es que en solo 48 horas toda su red de mando y control simplemente dejaría de existir. Amigos míos, ¿no fue un bombardeo común? Bueno, cargado de explosiones ruidosas para aparecer en las portadas de los periódicos tradicionales, fue un apagón quirúrgico que dejó a la Guardia Revolucionaria completamente ciega, sorda y muda ante todo el mundo. Lo que vas a entender ahora es cómo el único tipo de jet que rara vez aparece en los titulares de gran circulación desintegró la infraestructura de defensa que la teocracia tardó décadas en construir en sus líneas fronterizas. Pon atención. El 1 de junio de 2026, la realidad material de la seguridad energética mundial chocó con la geografía del estrecho de Hormuz, donde Irán intentó rodear un cuello de botella marítimo de apenas 39 kilómetros de ancho. Imagina que el 20% de todo el petróleo del mundo pasa por un corredor estrecho, donde el régimen decidió de forma unilateral que las reglas internacionales y la soberanía de las aguas ya no valen nada, actuando como un actor agresivo que intenta imponer una jurisdicción artificial de 32 kilómetros más allá de su costa para extorsionar al comercio global. Una aeronave no tripulada y desarmada de Estados Unidos cumplía su rutina de vigilancia volando en espacio aéreo internacional, manteniéndose a más de 22 kilómetros de distancia del límite territorial iraní. ¿Cuándo fue atacado? Autorizado y ejecutado por la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica. Lo que nadie está diciendo sobre esto, con la debida gravedad en los medios masivos, es que ese derribo ocurrió en el momento exacto en que negociaciones diplomáticas complejas sucedían tras bambalinas, con el gobierno de Trump enviando un mensajero físico que llevaba los términos revisados del memorando de entendimiento para un alto al fuego de 60 días, cuyo sobre estaba en tránsito directo hacia el complejo subterráneo fortificado del liderazgo iraní. Los militares del régimen rastrearon el dron con sensores electroópticos, calibraron la mira y dispararon la ojiva para registrar el impacto como trofeo de propaganda estatal. Pero el ataque occidental vino sin declaraciones a la prensa ni llamadas de advertencia, activando un paquete de aviones de combate que pulverizó las comunicaciones del enemigo. Antes incluso de que los ayatolás tuvieran la oportunidad de abrir el documento enviado por la Casa Blanca. Y entonces podrías imaginar que fueron los cazas F-35 furtivos los que hicieron el trabajo sucio en esta operación de represalia, pero estás equivocado. Ellos operaron solo como los guardias invisibles del perímetro aéreo, limpiando los cielos de posibles amenazas tripuladas, porque el verdadero ejecutor del colapso electrónico fue el Electronic Arts 18 Growler. Sí, amigos míos, el F. Pero ¿por qué ese jet del 2 al 7 se convirtió en la mayor pesadilla de los generales iraníes en las últimas 48 horas? Mira el nivel de ingeniería de este vector. El Growler no dispara solo municiones pesadas convencionales. Dispara algoritmos destructivos directamente en las entrañas del espectro electromagnético enemigo. Mientras el radar iraní grita en el espacio buscando al enemigo, el Growler solo escucha de forma pasiva. A través de los receptores ALQ-218 instalados en las puntas de sus alas, mapea la geolocalización exacta de la defensa sin transmitir ni un solo watt de energía. En el milisegundo en que la antena emite la señal intentando rastrear la fuerza naval, firma su propia sentencia de muerte. La computadora del Growler fija la coordenada y lanza el misil antirradiación AGM-88 RAR, que desciende surfeando. El propio haz electrónico emitido por el enemigo hasta explotar y pulverizar la instalación de forma fulminante. Cargando 4 misiles Harpoon HARM, sistema de interferencia AN-ALQ-590, esta aeronave inundó todas las frecuencias de Irán, apagando las transmisiones de la isla de Kesh y dejando a los operadores de la teocracia mirando nada más que pantallas negras mucho antes de que pudieran escuchar el sonido de las turbinas cruzando el horizonte. Miren esto, amigos míos.
Y si crees que el gran problema de Irán fue perder sus antenas de vigilancia costera, espera a ver lo que les pasó a los drones que ya estaban volando en medio del canal. El derribo del vector no tripulado estadounidense funcionó como una trampa táctica que atrajo al régimen hacia un desastre en cadena. La respuesta del Comando Central, el CENTCOM, abandonó las notas burocráticas de repudio y empezó a usar señales electrónicas puras para enviar un mensaje de fuerza, destruyendo la credibilidad de la Guardia Revolucionaria. Directamente en Internet, a través de confirmaciones brutales en sus redes sociales, el Centro de Comando y Control Terrestre, ubicado en Garache, que operaba como auténtico sistema nervioso central y cerebro de toda la red de interdicción y lanzamiento de drones de Irán sobre las aguas de Hormuz, simplemente se evaporó electrónica y físicamente bajo el impacto de bombas de precisión lanzadas por los cazas F-15 Strike Eagle y los F-18 Super Hornet. Mis amigos, estas máquinas son increíbles. Con las torres de transmisión desactivadas y las bases destruidas, las unidades navales especializadas del régimen perdieron totalmente la capacidad de comunicarse entre sí o de guiar sus lanchas rápidas de ataque. ¿Y qué hay de sus vehículos submarinos autónomos? 2 drones de ataque unidireccionales que ya habían sido lanzados para amenazar barcos mercantes en la hidrovía perdieron la señal de control y se convirtieron en blancos fáciles en el cielo. En el desesperado intento de responder a la masacre tecnológica, el Comando Aeroespacial de Irán disparó 2 misiles balísticos contra las posiciones de las fuerzas occidentales estacionadas en una base avanzada en Kuwait. Pero la ingeniería de los escudos de interceptación funcionó perfectamente y destruyó ambas ojivas en el aire sin bajas, exponiendo la debilidad material de los misiles del régimen. Pocos días después de que un ataque anterior con metralla hiriera a 5 militares estadounidenses en la misma región, demostrando que el perímetro defensivo fue cerrado con blindaje, un paso absolutamente seguro. Ahora, el patrón que estamos observando tras bambalinas es mucho más sombrío de lo que muestran las noticias, amigos míos. La renuncia del presidente Masoud Pezeshkian no es una coincidencia de calendario. Hay una guerra civil silenciosa y violenta destrozando la estabilidad del Palacio de Teherán en este preciso momento. Por un lado tienes al gobierno civil intentando negociar desesperadamente un alto al fuego de 60 días para evitar la quiebra total de la economía bajo el bloqueo. Por otro lado, la facción radical quebrada de la Guardia Revolucionaria opera como un estado paralelo criminal que no responde a ninguna autoridad legal del país y confisca las decisiones más sensibles de seguridad. En el documento secreto filtrado, Pezeshkian acusa directamente a los generales de haber ejecutado un golpe silencioso entre bastidores y de haber aislado por completo al liderazgo civil de los procesos de toma de decisiones. Después de la eliminación física de Ali Larijane, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y de su hermano, el comandante de la milicia Basij, Ali Adshir Amoli Larijane. Las eliminaciones de la familia Larijane fueron planeadas internamente por la propia Guardia Revolucionaria para eliminar las voces moderadas que amenazaban el poder absoluto de la milicia radical controlada por el comandante Ahmad Vahid. Mientras la máquina de propaganda del Estado se apresura a negar la crisis y clasificar la información como mentiras de la oposición, el comandante de la Fuerza Aérea Espacial, el general de brigada Amir Rajizadeh, fue a la televisión pública para asumir la autoría del derribo del dron y confirmar que él mismo ordenó los ataques balísticos contra Kuwait, declarando abiertamente que la Guardia se reserva el derecho absoluto de ignorar cualquier acuerdo firmado con Occidente. Esta insurrección armada coincide con un motín ideológico inédito dentro del Parlamento, donde diputados del Frente Paidari usaron canales de Telegram para publicar críticas severas basadas en la historia coránica del hijo corrupto de Noé, contestando públicamente la capacidad y la legitimidad de Mojtaba Jamenei para suceder a su padre tras la eliminación del antiguo líder supremo ocurrida el 28 de febrero. La pregunta que estalla en la mesa táctica es directa. ¿Washington estaría perdiendo el tiempo firmando papeles con políticos civiles que no mandan en nada? ¿O con políticos extremistas que controlan los gatillos de los cuarteles? La física del fricción militar moderna impuso una quiebra matemática insostenible para los planes de saturación de Irán, dictada por números industriales claros y sin espacio para adjetivos dramáticos.
Cada dron de ataque lanzado por los talleres de la Guardia Revolucionaria cuesta cerca de $30,000 para las arcas del régimen. Sin embargo, en el engranaje de respuesta montado en el cielo, los cazas F-15E Strike Eagle empezaron a adoptar el sistema APKWS, que transforma cohetes comunes de 70 milímetros en proyectiles de altísima precisión guiados por láser. Cada unidad de ese cohete interceptor cuesta exactamente $25,000. Pon estos datos en la balanza para entender el vuelco económico del frente. Por primera vez en la historia de la guerra contemporánea, la fuerza defensiva está ganando $5,000 por cada amenaza que elimina en el aire, destruyendo la estrategia del enemigo a través de una hoja de cálculo financiera imbatible. El operador del sistema de armas sentado en el asiento trasero del caza F-15E Strike Eagle utiliza la cápsula de mira Sniper Pod para iluminar el dron enemigo con el haz láser invisible. El APKWS lee la codificación digital de la luz, corrige sus aletas estabilizadoras en pleno vuelo y derriba el objetivo de forma quirúrgica, como si estuviera derribando piezas en un campo de tiro de bajo costo, ahorrando los valiosos misiles Patriot que cuestan millones por disparo. El enjambre iraní dejó de ser un arma de intimidación geopolítica para convertirse en un lucrativo ejercicio de puntería para la Fuerza Aérea Occidental, agotando la capacidad de reposición industrial de Teherán, mientras los cazas desatan una lluvia de eficacia sobre las aguas del Golfo. Y ante este escenario de fuerza extrema, forzada, la contemporaneidad se vuelve más peligrosa. La historia contemporánea se vuelve más contemporánea, más. Si ves que el desarrollo de esta barrera invisible consolidó el dominio absoluto e irreversible de la ingeniería occidental sobre los tiranos, escribe en los comentarios la palabra clave supremacía. Pero si consideras que este estrangulamiento tecnológico va a acorralar al régimen y desatar un contraataque desesperado e impredecible en las próximas semanas, escribe en los comentarios represalia. Deja tu veredicto, porque yo voy a analizar personalmente cada respuesta para separar a los analistas reales de los opinólogos de sillón que solo se tragan las noticias maquilladas en la televisión. ¿Eso Luciano Huck no lo muestra, y mucho menos Jornal Nacional? Ahora, amigos míos, el apagón electrónico ejecutado en el estrecho de Hormuz fue solo una prueba de estrés táctica para una operación infinitamente mayor que está programada para entrar en actividad en las próximas semanas de verano. La llamada cúpula dorada, sí, amigos míos. El escudo de defensa continental americano, valorado en $185 mil millones, está finalizando la integración de su software de comando central, desarrollado en colaboración por las empresas Palantir y Anduril. Se trata de una red de inteligencia distribuida capaz de unificar cada antena de radar, satélite orbital y baterías de interceptores del arsenal. Intercepción única, cerebro digital, paralizando misiles balísticos, ojivas de crucero y proyectiles hipersónicos mucho antes de que amenacen el territorio soberano. Incluso debería incluir el filtrado contra globos espía. Irán puso a prueba los límites del gigante industrial que ahora posee el código de programación necesario para anticipar y anular cada paso de sus milicias tras bambalinas del poder. China comprendió la gravedad de la señal y pasó 7 días consecutivos sin realizar una sola incursión aérea militar cerca de Taiwán, marcando la mayor y más larga pausa operativa de sus fuerzas aéreas desde el año 2022, demostrando que el mando en Pekín retiró sus aviones para estudiar minuciosamente la velocidad de la asfixia espectral aplicada por Estados Unidos. Mientras los informes de inteligencia intentan descifrar si el caza aéreo F-15E, perdido recientemente en el teatro de operaciones, fue objetivo de una tecnología de misiles suministrada secretamente por la industria china. Miren esto, amigos míos. Lo que te revelé aquí es solo la superficie. Quienes están dentro de nuestro búnker de inteligencia ya venían siguiendo estas señales de saturación y los informes secretos sobre la escasez de municiones mucho antes de que esta red cayera y los grandes medios intentaran ocultar la verdad. Nosotros no hacemos promesas baratas,
Nosotros trabajamos con la crudeza de los hechos tácticos junto a más de 3.000 analistas de élite que cruzan datos de sensores fronterizos e inteligencia cibernética en tiempo real. Y el acceso a nuestra plataforma sin censura, sin persecuciones, está en el código QR que aparece en tu pantalla, en el primer comentario fijado y en la descripción del video. Entonces no pierdas tiempo. Ven y forma parte de nuestra comunidad que no deja de crecer. Sí, amigos míos, proteger la mente es la primera regla de este juego. Y si tu objetivo principal es extender esa protección a la integridad moral de tu hogar, conoce nuestro canal exclusivo de series y películas. Una curaduría independiente de altísima calidad visual, totalmente libre de cultura woke o cualquier tipo de adoctrinamiento ideológico. Desarrollada para que la veas con quienes amas, directo al grano. Bueno, el enlace está en la descripción, en el primer comentario y en la tarjeta que aparecerá ahora en tu pantalla. Basta de pasar una hora buscando en Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus, tratando de encontrar algo que valga la pena o algo interesante. Porque seamos sinceros, ahora hay mucha basura en esos servicios de streaming que realmente nos hace perder el tiempo. Y pensando en eso, ya creamos una curaduría con recomendaciones de lo que puedes ver tranquilo, que va a estar bueno, no será tiempo perdido, ¿ok? Bueno, ahora el momento más importante. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para seguir los acontecimientos en los entresijos del poder. Y deja tu like obligatorio para el algoritmo y comparte este análisis de inteligencia con quien necesita despertar a la realidad del mundo real. Brinda por tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te veo en el próximo video, porque mientras dormías en el último video, el fin de semana, el estrecho de Hormuz cambiaba de dueño. Hasta la próxima.